¿Has utilizado el nopal para pintar? En este tutorial te voy a enseñar cómo preparar tu pintura con elementos orgánicos y muy sencillos. Para esta preparación vas a necesitar 5 nopales. Aquí estoy utilizando de los nopales que utilizamos para comer, que puedes encontrar en cualquier supermercado o en cualquier mercado verdulería. Te recomiendo que no tengan espinas y simplemente lávalos antes de cortarlos. Para cortarlos puedes ayudarte de un cuchillo o unas tijeras. La intención es dejarlos en cuadritos pequeños que puedes poner en una jarra o en un recipiente hondo. Ya que tienes los 5 nopales cortados, le vamos a agregar agua hasta que se cubra. Y los vas a dejar así mínimo 24 horas. Pueden ser mucho más, pero por lo menos 24 horas. Esto va a hacer que la baba se suelte en el agua porque esa es la única parte que vamos a utilizar para nuestra preparación. El agua ya con la baba la vamos a pasar por una coladera y solamente nos vamos a quedar con el líquido. Como puedes ver, la baba es bastante densa y aproximadamente vamos a obtener unos 500 mililitros de estos 5 nopales. Posteriormente vas a necesitar carbonato de calcio, sal y goma arábiga. Aquí en la descripción del video te dejo las cantidades también. Vas a mezclar poco a poco estos ingredientes con la baba de nopal. Como puedes ver aquí estoy disolviendo un poco los grumos y revolviendo. Ahí vas a ir viendo que la mezcla se va a ir integrando. Puede ser que se vaya quedando en el fondo el carbonato de calcio, pero no te preocupes, se va a ir integrando mientras muevas un poco más. Así va a ir quedando nuestra preparación de pintura con nopal al terminar de integrar toda la baba y los elementos. Esta preparación la puedes aplicar con pigmentos sobre tela, papel y otros soportes. Espero que este tutorial te haya sido útil y nos vemos en otro tutorial.